Luego del torneo del poder, nuestros amigos estarían llevando vidas normales. Goku estaría trabajando en el campo, ya que le había prometido a Milk que trabajaría por un buen tiempo hasta traer el dinero suficiente a la casa. Vaya, qué aburrimiento. Quisiera estar entrenando en lugar de tener que trabajar, diría Goku aburrido. De pronto, Goten llegaría volando. ¡Papá, papá!, gritaría Goten desde lejos. Hijo, ¿qué pasa?, preguntaría Goku preocupado. Trunks me llamó y me dijo que apareció una máquina del tiempo, diría Goten. ¿Cómo así?, preguntaría Goku. Sí, dice que una máquina del tiempo apareció de la nada, pero que no había nadie adentro. Bulma la está revisando, diría Goten. Iré a investigar, diría Goku. Hazme un favor, no le digas nada a tu madre que salí, ¿de acuerdo? Bueno, está bien, diría Goten. Goku se cambiaría de ropa, poniéndose su uniforme de combate. ¿Vas a entrenar?, preguntaría Goten. No lo creo, pero tengo que estar listo por si me encuentro con alguien muy fuerte, diría Goku. Bueno, está bien, diría Goten. Goku usaría la teletransportación, llegaría a la corporación Cápsula. Bulma saltaría del susto por la sorpresa. ¡Goku, idiota!, diría Bulma furiosa. ¿Qué te pasa?, preguntaría Goku confundido. No puedes aparecer así de la nada, me asustas. Diría Bulma. Te he dicho un montón de veces que no puedes aparecer así de la nada. Lo siento, no volverá a suceder, diría Goku. ¿Ahora qué quieres aquí?, diría Bulma. Vine por la máquina del tiempo, diría Goku. ¿Quién te lo dijo?, preguntaría Bulma molesta. Me lo dijo Goten, no es para que te molestes tanto, diría Goku. Ese pequeño mocoso de mi hijo seguro le contó. Le dije que no le dijera a nadie, diría Bulma furiosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?, preguntaría Goku. Nada, solo quiero estudiar la máquina del tiempo, diría Bulma. Pero Bills dijo que nada de viajes en el tiempo, le recordaría Goku. Oye, solo la voy a estudiar, no voy a viajar en ella. Vamos, Bulma, recuerda la amenaza de Bills, diría Goku. Después de todo lo que pasó con los viajes en el tiempo, Bills prohibió el uso de esta máquina. Lo sé, ya te dije que no la voy a usar, solo estudiarla, diría Bulma. Y hablando de eso, ¿cómo fue que apareció de la nada?, preguntaría Goku. No lo sé, apareció sola en el patio de casa, pero no había nadie en su interior, diría Bulma. Quizás Trunks intentó venir desde el futuro, pero no pudo entrar. ¿Y cómo sabes que no quisieron venir del pasado?, preguntaría Goku. Es un buen punto, diría Bulma. Por eso necesito estudiarla. Bulma comenzaría a revisar la máquina para averiguar de dónde venía. Tardaría algunas horas mientras Goku se aburría esperando. Vamos, Bulma, no puedes ser más lenta, diría Goku. Cierra la boca, ya casi termino, diría Bulma. ¡Listo! ¡Lo logré! Veamos qué dice esto. Bulma analizaría con detenimiento los datos de la computadora. Se daría cuenta de algo extraño. No lo puedo creer, diría Bulma. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. Según esto, esta máquina del tiempo hizo demasiados viajes, explicaría Bulma. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku. Parece que alguien la ha usado y ha viajado a distintas épocas y ha creado varias líneas temporales, diría Bulma. Esto es un caos. Si Bills ve esto, me matará. No te preocupes, solo destruyámosla y listo, nunca se enterará, diría Goku. Creo que será lo mejor, diría Bulma. Ya se crearon muchas líneas temporales, tenemos que terminar con esto ahora. Goku entraría en la máquina del tiempo y se sentaría dentro. ¿Qué haces ahí?, preguntaría Bulma. Solo quiero ver si encuentro algo, diría Goku. De pronto, la puerta de arriba de la máquina del tiempo se cerraría y se accionaría por sí sola. Goku viajaría en el tiempo en contra de su voluntad. Al llegar, se encontraría en la corporación Cápsula, pero era mucho más pequeña. Rayos, ni siquiera sé dónde estoy, diría Goku. Debe ser del pasado porque esta casa se parece a la corporación Cápsula de cuando era niño. El Dr. Brief saldría, vería la máquina y quedaría confundido. Esto tiene el logo de mi empresa, diría el Dr. Brief. Hola, papá de Bulma, diría Goku. ¿De dónde conoces a mi hija?, preguntaría el Dr. Brief. Goku sería invitado a pasar a la corporación y le explicaría todo al padre de Bulma sobre la máquina del tiempo. Increíble, mi hija será un genio entonces, diría el Dr. Brief. Lo que me gustaría saber es que si podría arreglarla. Tengo que volver a mi época, diría Goku. No creo que eso sea tan fácil, diría el Dr. Brief. Por lo que tú me dices, esta máquina será construida en un futuro más adelante que el tuyo. O sea que no cuento con la tecnología necesaria para hacerla. No puedo creerlo, diría Goku apenado. Además es mi hija quien la creó y aún ella tiene 14 años, diría el Dr. Brief. Vaya, eso sí que suena mal, diría Goku. Sí, no debe de tener el mismo conocimiento que pertenece a la Bulma de tu época. Haré la prueba, pero será algo difícil, diría el Dr. Brief. Por cierto, ¿alguna vez vi un niño con mi cabello y esta ropa?, preguntaría Goku. Pues no, nunca lo he visto.
Listo. diría el Dr. Brief. Entonces, le pido por favor que no le diga nada de esto a Bulma, diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría el Dr. Brief. Los viajes en el tiempo crean líneas temporales distintas, y eso está prohibido por los dioses, explicaría Goku. Solo no comente nada de esto. Así el futuro de mi versión de aquí de Bulma sigue en curso. Sí, te entiendo. No hay problema, no diré nada, diría el Dr. Brief. Pero tendrás que esconder esta máquina del tiempo. ¿No puede ocultarla por mí? Preguntaría Goku. Claro que no. Mi hija la encontrará tarde o temprano. Ella es de revisar mucho las cosas que tenemos aquí. No podría esconderla de ella aunque quisiera, diría el Dr. Brief. Cielos, tendré que llevármela a alguna parte, diría Goku. De acuerdo, mejor me iré. Nos vemos. Goku usaría la teletransportación y desaparecería con la máquina del tiempo. ¿Cómo hizo eso? Preguntaría el Dr. Brief. Bueno, no importa. Goku llegaría a una zona montañosa, lejos de todo tipo de civilización. Tendría que esconder la máquina del tiempo. Maldición, quizás ni siquiera esté rota, pero no sé cómo usarla, diría Goku. De pronto, Goku notaría algo extraño a lo lejos. Vería un pequeño niño por un camino. Sostenía un pescado gigante. Ese niño me parece familiar, diría Goku. ¡Soy yo!, diría Goku aterrado. El pequeño Goku se cruzaría con el auto de Bulma. Esta casi lo chocaría y pasaría todo como lo recordaba. No lo puedo creer. Esto fue como conocí a Bulma, diría Goku. Tengo que sacar la máquina del tiempo de aquí. Si mi yo de esa época hace algo distinto, crearé una línea temporal totalmente distinta. De pronto, Goku sentiría un ki inusualmente fuerte. No es cierto. Esa presencia es de Freezer, diría Goku. Goku usaría la teletransportación y llegaría unos cuantos metros lejos. Freezer estaba en su forma base. Estaba con un gran ejército. No es posible, diría Goku. Gran Freezer, ¿desea que comencemos con la búsqueda de las esferas del dragón ahora? Preguntaría Zarbón. Cuanto antes será mejor. Si esas esferas existen como me dijeron, podré pedir mi deseo de la vida eterna, diría Freezer. Ya está, todo saldrá mal, diría Goku. Si llego a presentarme con Freezer y sus hombres, cambiaré la historia. Pero si no lo hago... ¡Demonios! Freezer irá por la esfera que tiene Bulma y la matará. Todos los soldados de Freezer estarían listos para partir, pero Goku se presentaría ante ellos. Ya basta, Freezer, diría Goku. Oh, ¿qué veo? Parece que nos conocemos, diría Freezer. Gran Freezer, parece ser un Saiyajin, diría Zarbón. Tonterías, todos los Saiyajin fueron eliminados, diría Freezer. Además, no tiene cola. Soy un Saiyajin criado en la Tierra y te conozco porque te maté en el futuro, diría Goku seriamente. Futuro, ¿cómo no?, diría Freezer. Soldados, acábenlo. Todos los soldados de Freezer se lanzarían hacia él, pero al intentar atacarlo no le harían el más mínimo daño. Si quieren vivir, apártense de mí, diría Goku. Todos los soldados se alejarían y atacarían con un rayo de ki a distancia, pero Goku no recibiría el más mínimo daño. ¡No puede ser!, diría Freezer al reconocer a Bardock. Le encontraría el gran parecido. Bardock aún está vivo. Bardock es mi padre y tú lo mataste hace mucho tiempo, diría Goku. Entonces eso de que vienes del futuro no es tan errado, diría Freezer. Un soldado de Freezer se lanzaría hacia Goku, pero al intentar atacarlo, Goku lo dejaría inconsciente al golpearlo con el filo de su mano en el cuello. Lo derrotó con un solo golpe, diría otro soldado. ¡Todos ataquen!, diría Freezer furioso. Los soldados se lanzarían con todo hacia Goku, pero este los derrotaría en poco tiempo. Dejaría inconsciente a cada uno de ellos de un solo golpe. No puedo creerlo. ¿Qué nivel de poder tiene?, preguntaría Freezer. Freezer usaría su radar, pero al intentar medir el poder de pelea de Goku explotaría. Esta cosa se averió, diría Freezer. Permítame, gran señor, diría Zarbón. Zarbón usaría su radar, pero también explotaría. Dodoria pasaría por lo mismo. Su radar también explotaría. No entiendo qué está pasando, diría Dodoria. Los radares pueden medir hasta 500.000 de poder de pelea. Eso significa que este sujeto supera ese poder, diría Freezer furioso. Gran Freezer. Quiere decir que puede superar su poder, diría Zarbón. Freezer atacaría el hombro de Zarbón con un rayo de ki. No digas tonterías, diría Freezer furioso. Comparas un mugroso Saiyajin conmigo. Si tienes dudas, ven a averiguarlo, diría Goku. ¡Maldito!, diría Freezer furioso. Freezer se lanzaría hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku lo sujetaría sin problema alguno. La diferencia de poder entre tú y yo es abismal. Aunque uses tus transformaciones no podrás hacer nada contra mí, diría Goku. Será mejor que te rindas
y que dejes este planeta, o no responderé de mí. ¿Cómo sabes de mis transformaciones? Preguntaría Freezer furioso. Goku soltaría a Freezer y este se alejaría de él. Por lo que dice, de verdad viene del futuro. Pensaría Freezer. Eso significa que deberé de usar mi última forma. No puedo confiarme de este sujeto. Freezer usaría su última transformación, desatando todo su poder. Ahora lo pagarás con tu vida por desafiar al emperador Freezer, diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero Goku recibiría todos los ataques sin recibir nada de daño. ¡No es posible!, diría Freezer furioso. Goku golpearía el estómago de Freezer. Este quedaría de rodillas. No podría moverse, apenas lograba respirar. Ese golpe fue muy poderoso, pensaría Freezer. Quiero que tomes tu nave y te largues de aquí. Haz de cuenta que esto nunca pasó. Olvídate de la Tierra. ¿Quedó claro?, diría Goku. No me iré con las manos vacías, diría Freezer. Freezer apoyaría sus manos en el suelo, pero antes de lograr hacer algo, Goku lo patearía bajo el mentón. Freezer saldría despedido lejos, no podría moverse. Olvidé lo traidor y despiadado que puede ser, diría Goku. Goku desaparecería Freezer con un rayo de ki. El demonio del frío había muerto. Zarbon y Dodoria tomarían la nave y huirían de allí, pero Goku no se sentía aliviado. Maldición, lo arruiné todo, diría Goku. Ahora que alteré el orden del tiempo, creé una línea temporal distinta. Todo será diferente y es mi culpa. Goku se sentía muy culpable por todo lo que estaba pasando. Al parecer ahora todo iría muy mal para el Saiyajin. Goku estaba preocupado. No solo desconocía la razón por la cual había aparecido la máquina del tiempo, sino que también había alterado el orden en la línea del tiempo en la que llegó. ¡Maldición! ¿Y ahora qué haré?, se preguntaría Goku. Un momento, es cierto. ¿Quién cambió la historia para que Freezer viniera aquí tan temprano? No fui yo, fue alguien más. Goku tendría que descubrir quién había sido el causante de todo, pero no tenía muchas pistas de dónde investigar. Goku se sentaría en posición de meditación, concentraría su espíritu para tratar de sentir el ki de alguien poderoso. Buscaba a alguien fuerte que no correspondiera a esa época, pero tras un largo periodo de meditación de más de 40 minutos, no encontraría nada. ¡Demonios! Así no podré hacer nada, diría Goku. La noche comenzaría a llegar y el estómago de Goku daría aviso de las horas que llevaba sin comer. ¡Rayos! ¡Tengo hambre!, diría Goku. Goku iría hasta el lago, cazaría un enorme pez el cual lo cocinaría. Tras terminar de comer, se quedaría dormido al aire libre. De pronto, algo lo despertaría. Unos leves pasos llamaría su atención. Goku se pondría en guardia, atento al ser interrumpido su sueño. ¿Quién está ahí?, preguntaría Goku alerta. ¡Demonios, despertó!, diría el Kaioshin. Kaioshin, eres tú, diría Goku. Y tú también, Kibito. ¿Quién eres y cómo nos conoces?, preguntaría el Kaioshin. No sé cómo decirlo, es algo complicado, diría Goku. Será mejor que hables ahora y expliques esa nave que distorsiona la realidad, diría Kibito al señalar la máquina del tiempo. Eso es una máquina del tiempo y vengo del futuro, diría Goku. El Kaioshin y Kibito se observarían perplejos. Eso explica muchas cosas, diría el Kaioshin. No era tan difícil de explicarlo después de todo, diría Kibito. No sé quién sea usted, pero viajar en el tiempo va en contra de las normas multiversales, diría el Kaioshin. Miren, no es mi culpa, diría Goku. La máquina del tiempo apareció en mi época y viajé por accidente. Ahora estoy en problemas porque alguien más realizó un cambio antes de que yo llegara. No lo entiendo, diría el Kaioshin. Me refiero a que Freezer llegó hasta aquí, diría Goku. Ese encuentro no debería de suceder hasta al menos dentro de 15 años. Nosotros estamos aquí porque nos enteramos que Freezer buscaba las esferas del dragón, diría el Kaioshin. Aunque aún no sé si podemos confiar en usted. Vamos, soy amigo de Bills, el dios de la destrucción, diría Goku. Y de su ángel Whis. ¿Bills?, diría el Kaioshin. ¿Ángel?, diría Kibito. Demonios, es cierto que ustedes no saben nada de eso, diría Goku. Goku debería de explicarles a ellos todo lo que sabía, sobre cómo lo conocieron, Majin Buu, la aparición de Bills y Whis y el torneo del poder. También sobre Zamasu, y claramente lo que les daría a entender que Goku decía la verdad, era la historia sobre el anciano Kaioshin. ¿Dice usted que el anciano Kaioshin duerme en la espada Z?, preguntaría el Kaioshin. No le creo, diría Kibito. Pues muéstrame la espada Z y lo sabrán, diría Goku decidido.
No confíes en él. Es un mortal que no tenemos idea de dónde vino, diría Kibito. Por algún motivo siento que puedo confiar en él, diría el Kaioshin. El Kaioshin tomaría a Goku y la máquina del tiempo y los llevaría al planeta sagrado. Luego, le mostraría la espada Z. Si cree que puede levantarla, adelante. Le recuerdo que es una espada tan pesada que ni nosotros mismos podemos levantarla, diría el Kaioshin. Goku levantaría la espada como si nada y la movería de lado a lado, como si tuviera el peso de una pluma. No es para tanto, solo debe de pesar unos 10.000 kilos, diría Goku. ¿Cómo lo hizo?, preguntaría el Kaioshin asombrado. No le creo, tiene que ser un truco, diría Kibito. Ahora a romperla, diría Goku. Goku partiría la espada Z en dos, sin dificultad alguna. Tras una nube de polvo, se vería al anciano Kaioshin. ¡No es posible!, diría el Kaioshin asombrado. Se los dije, diría Goku. Con que al fin me liberaron, diría el Kaioshin. Sagrado antepasado, ¿de verdad es usted?, diría el Kaioshin. Claro que soy yo. ¿Qué más esperabas?, preguntaría el anciano Kaioshin. Oye, vienes del futuro. Eso está mal. ¿Cómo lo sabe?, preguntaría Goku. Tengo poderes mágicos. Casi seguro me conozcas. Puedo sentirlo claramente, diría el Kaioshin seriamente. Un momento. El Kaioshin apoyaría su dedo en el pecho de Goku. Lo picaría varias veces. Hay algo extraño en ti, diría el anciano Kaioshin. ¿Qué le sucede?, preguntaría el Kaioshin sin entender nada de lo que pasaba. ¿Por qué te siento tan familiar? Como si fueras parte de mí, preguntaría el Kaioshin. Es que en mi época yo estaba muerto, y para poder pelear contra Majin Buu usted me dio su vida, diría Goku. Eso es imposible. Nunca un ser tan sagrado le daría su vida a un mortal, diría Kibito furioso. Lo que dice este joven es cierto. Estaría dispuesto a hacer algo como eso, diría el anciano Kaioshin. En especial porque mi vida no vale nada. Solo me quedan unos 1000 años. Entonces todo lo que dijo el señor Goku es cierto, diría el Kaioshin. Muchacho, tendrás que darme muchas explicaciones de tu viaje a esta época, diría el Kaioshin. No lo puedo creer. Tendré que empezar de nuevo, diría Goku. Goku le daría todos los detalles al anciano Kaioshin. Le diría lo mismo que le había dicho al Kaioshin y a Kibito. Entiendo, diría el Kaioshin. ¿Qué crees que esté pasando? Sé que viajar en el tiempo está mal, pero estoy seguro que alguien más alteró las líneas temporales, diría Goku. Según Bulma había cientos de líneas temporales. Solo nos queda una cosa. Tendremos que ir al universo 10, donde reposan los anillos del tiempo, diría el anciano Kaioshin. Bien, cuando lleguemos acabaremos con Zamasu antes que haga todo como se los conté, diría Goku. Sagrado antepasado. Si es cierto que existe un dios de la destrucción, ¿no deberíamos evitar que se entere de esto?, diría el Kaioshin. Podría destruirnos. Él nunca te destruiría a ti, diría Goku. Si lo hace, él se muere. ¡Guarda silencio!, diría el anciano Kaioshin. ¿De qué habla, señor Goku?, preguntaría el Kaioshin. No puedo creer que sepas eso. Eso significa que eres muy íntimo con los dioses, diría el anciano Kaioshin. No lo entiendo, diría el Kaioshin. El dios de la destrucción y el Kaioshin vienen en un paquete. Si uno muere, el otro también lo hace, diría el anciano Kaioshin. No puede ser, diría el Kaioshin. Pero no tenía idea. Claro que no tenías idea. Si todos los que te rodeaban murieron y ocupaste un cargo muy importante con nula experiencia, diría el anciano Kaioshin. Goku, ¿qué tan cercano eres a los dioses?, preguntaría el anciano Kaioshin. Bueno, luchaba con Bills, Whis me entrenaba y también me hice amigo de Zeno-sama, diría Goku. ¡Zeno-sama!, diría el anciano Kaioshin al caer desmayado. ¡Sagrado antepasado!, diría el Kaioshin al asistirlo. Minutos más tarde, el anciano Kaioshin despertaría. No puedo creerlo. ¿Qué clase de sujeto eres tú?, preguntaría el anciano Kaioshin. No tenemos tiempo que perder, diría Goku. Tenemos que ir al universo 10 cuanto antes. Goku y los demás irían en viaje al universo 10 para verificar los anillos del tiempo, mientras que la máquina del tiempo quedaría a resguardo en el planeta sagrado. Minutos más tarde, nuestros amigos llegarían, encontrándose con Zamasu. ¡Qué gusto verlos!, diría Zamasu al realizar una reverencia. No esperaba visita del universo 7. ¡Es un bastardo!, pensaría Goku furioso. Zamasu, venimos a hablar con Guwas, diría el Kaioshin. ¿No lo sabían?, diría Zamasu. Guwas ya no existe.
ahora soy el Kaioshin. ¿Qué le hiciste al ancianito Guwas? Diría Goku furioso al estallar su ki. Señor Goku, tranquilícese, diría el Kaioshin. Goku, ¿con qué ese es su nombre? Diría Zamasu con una extraña serenidad. No te pases de listo, diría Goku furioso. ¿Acaso sucede algo que tengo que saber? Preguntaría Zamasu seriamente. Señor Goku, por favor tranquilícese, pediría el Kaioshin. Veo que está pasando algo de lo que desconozco. Me gustaría que me lo dijeran si fueran tan amables, diría Zamasu. ¿Qué le pasó a Guwas? Preguntaría Goku furioso. Guwas cometió un error. El gran Zenosama decidió castigarlo. Por eso estoy ocupando su lugar, diría Zamasu. ¿Cuál fue ese error? Preguntaría el anciano Kaioshin. Intentó robar los anillos del tiempo. Es una lástima. No sé qué le pasó por la cabeza, explicaría Zamasu. De seguro lo inculpaste de alguna manera, diría Goku. Juro que lo averiguaré sea como sea. Por cierto, ¿quién es este mortal tan impertinente? Preguntaría Zamasu. No me gusta nada la forma en que se dirige a mí. Queremos ver los anillos del tiempo, diría Goku. Señor Goku, por favor. Intentaría detener el Kaioshin, pero no parecía ser fácil. ¿Cómo se atreve a realizar tal pedido a un dios? Preguntaría Zamasu furioso. Ten más respeto. Eres un mortal después de todo. En un instante, Goku llegaría con un golpe de puño hacia Zamasu, pero este sostendría su ataque como si nada. No es posible. No tenía este poder, pensaría Goku confundido. Así que te atreves a enfrentarme, diría Zamasu furioso. Zamasu elevaría su ki al máximo. Lanzaría a Goku lejos de un simple ataque. Goku retrocedería varios metros, pero se pondría en guardia al instante. Tú no eres el Zamasu de esta línea temporal, diría Goku. Tus acusaciones son vagas y vacías, diría Zamasu. Ustedes son dioses. Me decepcionan al traer a alguien con estas conductas. Señor Goku, con la violencia no llegaremos a nada, diría el Kaioshin. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Todos quedarían sorprendidos por sentir el ki de un dios en un mortal. ¡Ese es el ki de un dios!, diría el Kaioshin asombrado. ¿Cómo es posible que un simple mortal se coloque a la altura de un dios?, diría Zamasu furioso. Goku llegaría a Zamasu, lo golpearía fuertemente en el rostro. Zamasu retrocedería algunos metros. Tú no eres el Zamasu de esta época, eres más fuerte de lo normal, diría Goku. Por favor, señor Goku, diría el Kaioshin. Espera, detendría el anciano Kaioshin. Gran señor, diría el Kaioshin sin entenderlo. Tiene razón, me costó verlo, pero este Zamasu no es de esta época, diría el anciano Kaioshin. No puede ser, diría el Kaioshin aterrado. Eso significa que Zamasu está detrás de todo esto, diría Kibito. Goku y Zamasu comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Ambos tenían un poder muy parejo. En un momento, Zamasu atacaría con una cuchilla de ki a Goku. Este se movería en el momento justo. El filo de la cuchilla de ki rozaría los cabellos de Goku. Rayos, eso estuvo cerca, pensaría Goku. Luego, Goku atacaría a Zamasu con una bola de ki en su estómago. La haría detonar a corta distancia. Zamasu quedaría encorvado, tosería algunas lágrimas de sangre. Al menos sé que en este caso no eres inmortal, diría Goku. ¡Desgraciado!, diría Zamasu furioso. Zamasu lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero el Saiyajin rechazaría el ataque. Luego, Goku patearía a Zamasu en el pecho. Zamasu retrocedería algunos metros raspando los pies en el suelo para no caer. Goku alcanzaría a Zamasu y lo atacaría con una lluvia de golpes de puño. Zamasu caería al suelo, casi no se podría mover. Gusano asqueroso, diría Goku. ¡Alto!, se escucharía la voz de Rumosh. Todos quedarían atentos ante la llegada del dios de la destrucción del universo 10. Este estaría acompañado de su ángel Kus. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Rumosh sin entender qué sucedía. Después de la llegada de Rumosh, nadie sabía qué hacer. Goku tendría que estar atento, ya que Rumosh podría considerarse un enemigo potencial. ¡Universo 7! ¿Qué es lo que está pasando?, preguntaría Rumosh. Zamasu mató a Guwas, diría Goku. ¡Cierra la boca!, contestaría Rumosh. Guwas pagó por sus propios pecados al querer robar los anillos del tiempo. Pues, me temo informarle que las líneas del tiempo fueron alteradas, diría el anciano Kaioshin. ¿Tú quién eres? Nunca te he visto, diría Rumosh. Ni a ninguno de ustedes. Si nunca nos viste, ¿cómo sabes que somos del universo 7? Porque yo se los dije, yo sí los conozco, diría Kus. Él es un Kaioshin de hace muchas generaciones. Él es el Kaioshin actual y él es el aprendiz de Kaioshin, diría Kus al señalar al anciano Kaioshin, el Kaioshin y a Kibito. Espero que esto no sea ningún tipo de rebelión, diría Rumosh. o me veré obligado a destruirlos a todos. Si hace eso, Bill
vez morirá y será castigado por Zeno-sama. Advertía Kuz. ¡Ja! ¡Tienen suerte! Pero no crean que se irán de aquí sin un castigo, Diría Rumosh. Antes de que sigas hablando tanto, este Samas no es de esta línea temporal. Diría el anciano Kaioshin. Usurpó el lugar del anterior Samas. ¡Eso no es cierto! Porque mi alma está ligada a él. Diría Rumosh. Señor Rumosh, ahora el mortal lo sabe. Diría Kuz, dejando a Rumosh aterrado. Siempre lo supe, diría Goku. El Samas de mi época mató a todos los Kaioshin para deshacerse de todos los dioses de la destrucción, explicaría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Rumosh desconfiando de Goku. Samas está intentando escapar. Diría Kuz al señalarlo. Samas escapaba lentamente para no llamar la atención, pero sería detectado. Esa actitud haría sospechar a Rumosh. En un instante, el dios de la destrucción se colocaría frente a Samas para bloquear su paso. ¿Por qué intentas escapar si yo estoy aquí? Preguntaría Rumosh seriamente. Señor Rumosh, no es lo que piensa. Si este loco me mata, usted desaparecerá. Diría Samas tratando de liberarse de las acusaciones, pero no parecía lograrlo. No lo sé. Tu actitud no me gusta. Diría Rumosh. Samas se pondría en pie con una expresión sombría. No voy a permitir que me hagan acusaciones falsas, diría Samas seriamente. En especial, un dios tan holgazán como tú. Samas lanzaría un ataque sorpresa hacia Rumosh con una cuchilla de ki, pero Goku llegaría a tiempo. Al sujetarle la muñeca, lo haría justo a tiempo. Estuvo a nada de cortar el cuello de Rumosh. ¿Ibas a matarnos?, preguntaría Rumosh asombrado. No, iba a matarte a ti, diría Goku seriamente, mientras le aplicaba una llave a Samas. Samas trataría de liberarse, pero no lo lograría. La fuerza de Goku era demasiada. ¡Suéltame, estúpido mortal!, diría Samas furioso. Rumosh, necesitamos verificar los anillos del tiempo. Alguien ha hecho un caos con ellos, diría Goku. Si Samas decidió atacarme, eso significa que no está ligado a mí, diría Rumosh. En un descuido de Goku, Samas lograría liberarse finalmente. No importa lo que hagan, no podrán detenerme, diría Samas seguro de sí mismo. De pronto, el cuerpo de Samas comenzaría a brillar en tonalidades violetas. Rumosh lo estaba señalando y lo desaparecería con energía de Hakai. ¡No lo puedo creer!, diría el Kaioshin asombrado. Rumosh había desaparecido por completo a Samas y este seguía con vida. Definitivamente no es el Samas al que le ligaron mi alma, diría Rumosh. ¡Miren eso! Diría Kuz al señalar el suelo, en la zona donde estuvo Samas. Se podría ver allí uno de los anillos del tiempo. Lo sabía, diría Goku. Les dije que no pertenecía a esta línea del tiempo, diría el anciano Kaioshin. Rumosh, por favor, confía en nosotros. Vayamos a ver los anillos del tiempo, pediría Goku. Si lo que me dijeron es cierto, debe de haber cientos de ellos. Está bien, revisemos, diría Rumosh. Goku y los demás irían a la habitación donde se guardaban los anillos del tiempo. Al abrir un compartimiento, notaría la caja destruida, ya que en su interior estaba desbordado de anillos en el tiempo. No puede ser, esto es un caos, diría Goku. ¿Cuántos anillos del tiempo hay en total?, preguntaría Rumosh. No lo sé, quizás unos 157. Diría Kuz. Es una cifra bastante exacta, reía Goku. Señor Goku, no es momento de bromas. Tenemos que averiguar desde qué línea temporal vino y cómo llegó la máquina del tiempo a usted, diría el Kaioshin. ¿Máquina del tiempo?, diría Rumosh. ¡Un momento! Eso significa que has usado tecnología para crear nuevas líneas temporales, diría Rumosh, mientras energía de destrucción rodeaba su cuerpo. No, espere, no es lo que piensa, diría Goku tratando de calmarlo. Señor Rumosh, por favor, entra en razón, diría el Kaioshin al tratar de calmar al dios de la destrucción. De no ser por el señor Goku, no habríamos llegado hasta aquí. Goku se tomaría algunos minutos para explicarle todo a Rumosh. En especial, se concentró en los detalles sobre el Samas de su época y cómo había matado a todos los dioses. Ahora, mi preocupación es saber con quién tengo mi alma ligada, diría Rumosh. Es difícil creer que estos planes los llevó a cabo este mismo Samas desde antes, porque de ser así, habría sido con él con quien ligaron mi alma. Goku prestaría atención en el anillo del tiempo que había dejado caer Samas al momento de desaparecer. Creo que solo hay una manera de averiguarlo, diría Goku al observar a todos, como si hubiera tomado una decisión importante. Oye, acabamos de hablar de que los viajes en el tiempo no están permitidos, diría Rumosh. Entonces dime cómo solucionamos todos estos anillos, diría Goku. Supongo que el señor Goku tiene razón.
intervendría Kuz. ¡Gus! ¿De qué lado estás? Diría Rumush furioso. Pues, sin hacer nada no habrá resultados. Diría el ángel. Señor Goku, iremos con usted. Quizás necesite de nuestra guía. Diría el Kaioshin. No, como dice Rumush, los viajes en el tiempo están prohibidos. Diría Goku. Es mejor que haga esto solo. Además, deberán de buscar la manera de proteger y controlar todos esos anillos del tiempo. Se acaba de crear uno nuevo. Diría Kuz. No hay tiempo, diría Goku. Kaioshin, en lo posible oculte la máquina del tiempo, y si es necesario destrúyela, pediría Goku. Claro, como usted diga, señor Goku, diría el Kaioshin. Goku se colocaría el anillo del tiempo, y aunque no sabía cómo usarlo, lograría hacerlo y desaparecería de allí. Cielo santo, me pregunto a dónde habrá ido y qué le esperará allí, diría el Kaioshin preocupado. Goku se encontraría en un planeta en ruinas, no comprendía en dónde se encontraba. ¡Qué extraño! Este lugar está desierto, diría Goku. No hay signo de vida alguno. Goku se concentraría en buscar el ki de alguien, pero el planeta entero estaba sin vida. ¡Demonios! Hasta siento que me falta el aire aquí, diría Goku al costarle respirar. Goku trataría de buscar el ki de alguien más, antes de que el aire le afectara. Por un momento, lograría sentir el ki de Bills. ¿De verdad es él? Se preguntaría Goku. Goku usaría la teletransportación, llegaría a otro planeta, que si bien tenía vida, no se veía como algo muy agradable. Estoy seguro de que sentía Bills por aquí, diría Goku. Goku movería la cabeza hacia atrás en el momento justo. Una bola de ki rozaría su nariz. Eso estuvo cerca, diría Goku. Black, maldito. ¿Con qué me encontraste? Diría Bills. Señor Bills, soy yo, Goku, diría Goku. No puede ser. Tiene que ser una broma, diría Bills. Luego Bills notaría el anillo del tiempo en el dedo de Goku. Si eres Goku, ¿por qué traes un anillo del tiempo? Preguntaría Bills seriamente. Aún no confiaba en él. Este anillo es el de Samas, al que acabo de derrotar en otra línea temporal, diría Goku. Espero que sepas quién es Samas, porque vine en este anillo y no sé en qué época estoy. Sí, parece que eres tú, diría Bills. Bills usaba un extraño atuendo de color marrón. Carecía de sus brazaletes y la argolla en su oreja, además de las decoraciones del uniforme de Dios de la Destrucción. Señor Bills, lo veo muy delgado, diría Goku al notarlo distinto. Pobrecito, no sabes ni dónde estás, diría Bills. Pues, ¿podría decirme en qué época estamos? Pediría Goku. Si tomamos en cuenta la fecha de tu nacimiento, 1000 años después de eso, diría Bills. ¡1000 años! Diría Goku aterrado. Así es, diría Bills. Pasaron muchas cosas. Espera, ¿no eres un dios de la destrucción? Preguntaría Goku. Ya no hay dioses de la destrucción, muchacho, contestaría Bills apagado. ¿De qué habla? Preguntaría Goku. Pasaron muchas cosas, entre ellas, hace poco dejé mi cargo sagrado a Vegeta, diría Bills. ¡Genial! ¡Vegeta, un dios de la destrucción! Diría Goku emocionado. No comas ansias, diría Bills al arruinar el entusiasmo de Goku. Así como se convirtió en dios de la destrucción, pocos siglos después murió. Todo por culpa de Samas. No lo puedo creer, diría Goku. Así es, si yo estoy vivo, es gracias a que ya no soy dios de la destrucción. Creo que Samas se ha olvidado de mí, o no me considera importante para sus planes, diría Bills. ¿Cómo lo logró? Acabo de enfrentarme a un Samas más fuerte del que conocí antes, pero en una época donde yo solo era un niño. Ni te lo imaginas, diría Bills. Los Samas, en lugar de ser dos, son muchos más. Formaron una especie de sindicato. Algunos se fusionaron entre ellos mismos para aumentar su poder, mientras otros cambiaban de lugares con sus versiones más débiles para destruir las líneas temporales desde allí. Dime dónde está el Samas de aquí. Lo derrotaré, diría Goku. Idiota, ¿crees que podrías? No pudo hacerlo un Vegeta, dios de la destrucción, con el Ultra Instinto. Menos lo podrás hacer tú, diría Bills sin esperanzas. Tengo que poder. Por algo llegó la máquina del tiempo a mí, diría Goku. ¿Máquina del tiempo? Preguntaría Bills. Pero pensé que venías en ese anillo del tiempo. Apareció una máquina del tiempo en la corporación Cápsula. Al entrar viajé por accidente en una época donde Freezer invadía la Tierra cuando solo tenía 8 años, explicaría Goku. Desde esa época acabé con el Samas, propietario de este anillo. Goku, ese viaje no fue un accidente, explicaría Bills. ¿Qué dices? Preguntaría Goku. Yo envié esa máquina del tiempo al pasado. Cualquier época hacia atrás llegaría a ti, porque tu línea temporal es la raíz de todas estas, diría Bills. Pero esa máquina
me envió más atrás, a una línea temporal alterada, diría Goku. Eso significa que las alteraciones han escalado más de lo que pensaba, diría Bills. Sí, 158 líneas temporales, diría Goku. ¿Qué? Diría Bills aterrado. De pronto, Zamasu llegaría al planeta. Imposible, te encontró, diría Bills. Bills, me había olvidado de ti porque no eres alguien peligroso. Pero veo que sí eres molesto, diría Zamasu de manera amenazante. ¡Zamasu desgraciado!, diría Goku furioso al transformarse en Super Saiyajin Blue. Goku se lanzaría con todo hacia Zamasu. ¡No, Goku, espera! Intentaría detener Bills, pero sería en vano. Goku llegaría con un golpe de puño en la frente de Zamasu, pero no le haría el más mínimo daño. Luego, lo atacaría con una lluvia de golpes, pero Zamasu no se molestaría en defenderse. Los golpes de Goku eran como caricias para él. Patético, diría Zamasu. Zamasu de una bofetada lanzaría lejos a Goku. Este perdería su transformación. No pudo hacerme ese daño de un solo golpe, diría Goku adolorido. Si eres Goku, significa que vienes muy del pasado. Te has enfrentado a una versión más débil de mí, diría Zamasu. Zamasu notaría el anillo del tiempo en el dedo de Goku. Ahora, dame ese anillo, gritaría Zamasu al acercarse lentamente hacia Goku. Bills estaba aterrado. Acababa de ver a Goku en el suelo. Con un simple golpe de Zamasu había sido suficiente como para dejarlo fuera de la pelea. No puede ser, estamos acabados, pensaría Bills. Muy bien, ahora necesito respuestas. ¿De dónde vienes, Goku?, preguntaría Zamasu. ¡Eso no te importa!, diría Goku al levantarse y lanzar una bola de ki hacia Zamasu. Zamasu ni siquiera se molestaría en esquivar el ataque. Luego de una leve humareda, Zamasu se veía como si nada. No puedo creerlo, diría Goku asombrado. La diferencia de poder entre tú y yo es demasiada. Te recomiendo que te rindas, diría Zamasu. No puede ser, Goku era mi última esperanza, pensaría Bills. Zamasu crearía una bola de ki y se lanzaría hacia Goku. Bills se colocaría en medio con los brazos cruzados y recibiría el ataque por él. ¡Bills!, gritaría Goku aterrado. Bills caería de rodillas con los brazos ensangrentados. No podía moverlos de lo herido que estaba. Tienes que huir. Eres nuestra única esperanza, diría Bills en voz baja. ¿Qué tanto hablan ustedes?, preguntaría Zamasu. Los mataré a ambos por insolentes. Bills se lanzaría con todo hacia Zamasu, chocando con su cuerpo ya que no podía mover sus brazos. Luego, Zamasu apuñalaría el pecho de Bills con su cuchilla de ki. Debí de buscarte antes para matarte, gusano asqueroso, diría Zamasu furioso. Bills caería muerto al suelo con los ojos en blanco. Zamasu buscaría a Goku por todas partes, pero este no estaba. ¡Escapó!, diría Zamasu furioso. No puedo creerlo, ese simio asqueroso se burló de mí. Zamasu observaría el cuerpo de Bills con odio. Seguramente se sacrificó para que escape. ¿Acaso tienen algún plan?, se preguntaría Zamasu. Goku se escondería en otro planeta mientras buscaba sanarse. Tenía una fuerte herida en el hombro que cada tanto le daban importantes puntadas. Solo con un golpe me hizo esto. No soy rival para él, diría Goku. Goku lograría encontrar refugio donde pasar el tiempo, mientras Zamasu intentaba buscar el rastro de Goku por todas partes. No puede desaparecer de la nada. Ese idiota debe de tener algún método para derrotarme. De lo contrario no habría venido con un poder tan bajo, diría Zamasu. Pasarían algunos días mientras Goku se refugiaba. Había bajado su ki al mínimo para no ser detectado, aunque sabía que tendría que hacer algo. No podría estar mucho tiempo en esa línea temporal solo escondiéndose. Demonios, no lo puedo creer. Me siento tan inútil en una situación como esta, diría Goku. De pronto, Goku lograría sentir la presencia de Zamasu, pero también de alguien más. ¿Qué está pasando?, se preguntaría Goku. Siento un ki junto a Zamasu que parece muy familiar y que están peleando, pero no le ganará. Mientras tanto, Zamasu estaría teniendo una dura batalla contra alguien, pero se trataba de otra versión de Goku que venía de otra línea temporal. Estoy seguro que tú no eres el mismo con el que luché antes, diría Zamasu. Te juro que no sé de qué estás hablando, diría Goku. Zamasu y Goku chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo. Luego, intercambiarían varios golpes, pero Goku poco a poco iría desgastándose. Zamasu era un poco más fuerte que él, y en una pelea tardía, lograría tomar ventaja mientras más tiempo pasaba. Si no hago algo, estoy acabado,
diría Goku. Samas lanzaría una bola de ki hacia Goku. Este se cruzaría de brazos para resistir el ataque. Aún así, saldría despedido lejos por la fuerza del ataque. ¡Demonios! ¡Eso dolió!, diría Goku. El primer Goku llegaría con la teletransportación. ¡Soy yo!, diría el primer Goku. No, tú soy yo, como sea, diría el segundo Goku al tomar a su doble y salir de allí. ¡Maldición! ¡Son dos!, diría Samas furioso. Samas buscaría de nuevo el rastro de ambos Goku, mientras nuestros amigos estarían escondidos. ¿Por qué estás aquí?, preguntaría el primer Goku. Imagino que por lo mismo que tú, diría el segundo Goku. No sé si estás al tanto, pero ese Samas es la fusión de 3 Samas. Con razón me derrotó de un solo golpe, diría el primer Goku. No hay problema, nosotros podremos jugar el mismo juego, diría el segundo Goku. El segundo Goku sacaría los zarcillos Potara. ¿La fusión? Pero no soy muy fuerte en comparación a ti, diría el primer Goku. No importa, esos zarcillos son más poderosos de los que tú conoces, diría el segundo Goku. Además, con esto la fusión será permanente. ¿Qué?, diría el primer Goku desconcertado. Pero, ¿qué pasará con tu familia y la mía? Pregúntate eso si ganas Samas, diría el segundo Goku. Goku se decidiría y finalmente aceptaría colocarse el zarcillo. ¡Los encontré!, diría Samas al lanzar una bola de ki hacia ellos. Ambos Goku saltarían esquivando el ataque justo a tiempo. ¡Ponte el arcillo!, diría el segundo Goku. ¡Ya me lo puse!, diría el primer Goku. ¡No! ¡Ambos lo tenemos en la oreja izquierda! ¡Póntelo en la oreja derecha!, diría el segundo Goku. Samas se lanzaría con todo hacia el segundo Goku. Comenzarían a intercambiar golpes. En un momento, Goku lograría apartarse de él y se pondría el zarcillo en la oreja derecha. ¡Muy bien!, diría el segundo Goku. ¿Por qué te cambiaste el zarcillo?, preguntaría el primer Goku, ya que él también se lo había puesto en la oreja derecha. ¡Demonios!, diría el segundo Goku. Samas golpearía al segundo Goku fuertemente en el estómago, quedando este encorvado. ¡Es hora de acabar contigo!, diría Samas al crear una cuchilla de ki. Samas trataría de apuñalarlo, pero Goku saldría despedido lejos. Iba directo al otro Goku. ¡No puede ser!, diría Samas aterrado. Ambos Goku se fusionarían finalmente en un nuevo Goku más poderoso. ¡Eres un maldito tramposo!, diría Samas fuera de sí. ¡Mira quién habla!, diría Goku seriamente. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando su nuevo poder. Goku observaría sus manos. Claramente sentía la energía recorrer su cuerpo. ¡Es tu fin!, diría Goku. Goku en un instante llegaría a Samas con un golpe de puño en su estómago. Samas tosería sangre. Luego, Goku lo atacaría con una gran cantidad de ataques a gran velocidad. Samas no tendría oportunidad alguna. El nivel de Goku estaba por encima de él. ¡Bastardo!, diría Samas. Si me dices cuáles son tus planes, te dejaré vivir, diría Goku. ¿De qué hablas?, preguntaría Samas. Prefiero morir antes de arruinarlo todo. Recuerda que hay más yo por todas partes. Cuando ellos cumplan nuestros planes, todo saldrá como lo deseamos. Goku llegaría a Samas con una patada en su cabeza, lanzándolo lejos. Samas rodaría en el suelo varios metros. Le costaría ponerse en pie. Supongo que tendré que hacerte sufrir hasta hacerte hablar, diría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki hasta Samas lejos. Habla, así me ahorro matarte, diría Goku. ¡Nunca!, diría Samas. Eres un grandísimo idiota, diría Goku furioso al elevar su ki. Goku se lanzaría con todo hacia Samas. ¡Espera!, diría Samas. ¡Te lo diré! Vamos, habla, no tengo todo el día, diría Goku. Está bien, te lo diré, pero antes una cosa, diría Samas de manera apagada. Samas aprovecharía que Goku había bajado la guardia y lanzaría un poderoso ataque de ki a corta distancia, pero Goku lograría esquivarlo por poco. El ataque había rozado el hombro de Goku, dejando una quemadura. ¿Con qué eso quieres?, diría Goku. Goku colocaría su mano frente a Samas y lo desaparecería por completo con un ataque de ki. No quedaría nada de ese Samas, solo su anillo del tiempo que había caído al suelo. Solo espero que mientras haya matado a estos 3 Samas, no se hayan creado aún más, pensaría Goku. Goku tomaría el anillo del tiempo de Samas. Ahora tendría 2 de ellos. ¡Cielos! Solo espero que no suceda nada malo, diría Goku. Goku usaría el nuevo anillo del tiempo. Llegaría a otra línea temporal. ¡Qué lugar tan feo!
veo, diría Goku al ver un planeta casi en ruinas. no parece que haya vida inteligente aquí. Goku saltaría en el momento justo para esquivar un ataque. No puede ser. Diría Goku. ¡Goku! Preguntaría Samas, pero un Samas fusionado con Black. Veo que traes los zarcillos Potara. Te has fusionado entre dos versiones de ti mismo. No es nada diferente a lo que están haciendo tus demás versiones, canalla, diría Goku. Y tienes 2 anillos del tiempo. Eso quiere decir que has derrotado a 2 de los míos, diría Samas. Es una pena, porque no llegarás más lejos que eso. Samas elevaría su ki al máximo aterrando a Goku. ¡Rayos, es fuerte!, diría Goku asombrado. En un momento, Samas estaría sobre Goku. De un simple golpe de puño, lo lanzaría lejos haciéndolo chocar contra un risco. Goku saldría de entre los escombros al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡Bastardo! ¡Acabaré contigo!, diría Goku furioso. Goku se lanzaría con todo hacia Samas, pero al llegar con un golpe de puño, Samas sujetaría su mano sin mayor esfuerzo. ¿Solo tienes eso?, preguntaría Samas. Samas apoyaría su mano en el pecho de Goku y con una explosión de ki lo lanzaría lejos. Goku caería al suelo gravemente herido. Comenzaría a toser para recuperar el aliento. No es posible, es más fuerte que el anterior, diría Goku. Soy el Samas más Samas de todos, creado a partir de 10 versiones de nosotros mismos. ¿Qué te hace pensar que no estaba listo para esto?, diría Samas seriamente. He viajado de línea temporal a línea temporal, matando versiones de ti y fortaleciéndome con mis versiones. Ya casi no quedan muchos de todos ustedes. Es hora de acabarlos de una vez por todas. Samas lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Este las esquivaría moviéndose de lado a lado, pero luego de algunos segundos ya no podría hacerlo. Goku recibiría todos los demás ataques, creando una secuencia de explosiones sobre él. ¡Es hora de morir!, diría Samas al lanzarse hacia Goku, pero alguien llegaría pateando su nuca, interrumpiendo su paso. ¡Maldición!, diría Samas al caer al suelo. ¡Vegeta!, diría Goku asombrado. Goku estaba sorprendido por ver un Vegeta con los zarcillos Potara puestos. ¡Vegeta! ¡Eres la fusión de 2 versiones de ti!, diría Goku alegre. ¡Ja! Sabía que sin importar en qué línea del tiempo pasara esto, tú no podrías solo, diría Vegeta. Después de todo sigues siendo un guerrero de clase baja. ¡Vegeta!, diría Samas fuera de sí. ¡Kakaroto! ¡No perdamos el tiempo! Vegeta se sacaría uno de los zarcillos Potara y se lo daría a Goku. Samas no había tenido tiempo para evitarlo. Goku y Vegeta se fusionarían, apareciendo un mejorado Vegito. Ahora sí, es tu fin, diría Vegito al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegito llegaría a Samas y ambos comenzarían a forcejear. La fuerza de ellos parecía ser la misma. ¡Eres un gusano asqueroso!, diría Samas furioso. Samas lograría burlar el agarre y patearía a Vegito lanzándolo lejos. Luego Samas crearía una cuchilla de ki e iría tras de Vegito. Aún así, Vegito esquivaría cada uno de los ataques. En un momento, Vegito tomaría de la muñeca a Samas y apretaría con fuerza la cuchilla de ki, desapareciéndola por completo. No eres nada, Samas, diría Vegito. Vegito golpearía a Samas lanzándolo lejos. Luego le lanzaría un rayo de ki que impactaría directamente hacia él. Vegito iría con todo hacia Samas, pero este desaparecería en el último momento. ¿En dónde se metió?, se preguntaría Vegito. Vegito recibiría una patada en la espalda que lo haría caer al suelo. ¡Samas!, diría Vegito furioso. ¿Acaso crees que puedes derrotarme solo con eso? Recuerda que estás frente a un dios perteneciente a decenas de líneas temporales. Sonreía Samas. Supongo que será mejor acabar con eso de una vez por todas, diría Vegito. Vegito gritaría elevando su ki al máximo. Luego adelantaría sus manos como para realizar el resplandor final, acumularía ki en ellas y las llevaría hacia atrás como si fuera el Kamehameha. ¡Final Kamehameha!, gritaría Vegito al lanzar su ataque hacia Samas. Whis estaba en el planeta de Bills. Se encontraba muy pensativo ya que sentía cierta distorsión en el tiempo. ¡Qué extraña distorsión! Se siente sutil pero marcado al mismo tiempo, diría Whis. Me pregunto si la distorsión ya sucedió o estaba por suceder. Bills llegaría mientras bostezaba. Acababa de despertar de su siesta. Whis, cada vez que tienes esa expresión sales con una mala noticia, diría Bills. Espero que no sea algo grave. Una distorsión en el tiempo, diría Whis. Pero es especial. ¿A qué te refieres? ¿Acaso alguien creó otra línea temporal?, diría Bills. No, nada de eso, diría Whis. Eso es lo extraño. ¿Y sabe qué? Esta misma sensación la tuve hace mucho tiempo cuando fue la destrucción del planeta Vegeta. ¿Qué quieres decir con eso?, diría Bills. Que parece ser alguna especie de túnel, diría Whis.
En la Tierra, Bulma estaba trabajando en su laboratorio. Casualmente detectaría la anomalía en la continuidad del tiempo. ¡Qué extraño! Estos errores solo se explican con una distorsión del tiempo. Diría Bulma. De pronto Whis y Bills llegarían. Ambos se veían extremadamente serios. Bulma saltaría del susto por la presencia tan repentina. Oigan, van a darme un infarto. Diría Bulma. Bulma, espero que no estés trabajando en otra máquina del tiempo. Diría Bills de manera amenazante. O lo pagarás con la destrucción. ¡Claro que no, lo juro! Diría Bulma aterrada. Entonces, ¿en qué trabaja? Preguntaría Whis. Pues acabo de encontrar una distorsión en el tiempo. Diría Bulma. Vaya, qué interesante. Diría Whis. Bulma les mostraría sus datos que evidenciaban un viaje en el tiempo. Las lecturas marcaban ciertos errores que solo eran explicables si existía un puente temporal. Esto se llama agujero de gusano. Diría Bulma. ¿Agujero de gusano? Diría Bills confundido. Así es. El espacio-tiempo se tuerce de manera que crea dos grietas. En una de ellas se puede viajar a la otra y viceversa. Diría Bulma. Realmente no modifican el tiempo, es un evento extraordinario, pero no logro detectar lo que lo causa. ¿Puede ver esa grieta? Diría Whis. No puedo verla. Diría Bulma. Eso es lo extraño, no sé si cerró o si está por cerrar. ¿Una conexión entre dos épocas sin crear una línea temporal? ¡Qué curioso! Diría Bills. Señorita Bulma, si le brindo una época, ¿usted podría investigar? Preguntaría Whis. ¿Crees saber dónde es el otro portal? Diría Bulma. ¿Algo así? Diría Whis. Whis le daría las instrucciones a Bulma. Le indicaría el momento de la destrucción del planeta Vegeta. Con esa pista, lograría verificar que otro portal se había originado allí. Vaya. Esto es increíble, es como si la destrucción del planeta Vegeta hubiera generado ese portal. Diría Bulma. Creo que hay que interrogar a Freezer sobre eso. Diría Bills. De pronto Goku aparecería con la teletransportación. Sabía que había sentido el ki de ustedes. Diría Goku alegre. No molestes, estamos ocupados. Diría Bills seriamente. ¿Qué hacen? Diría Goku curioso. Nada que le importe. Diría Whis indiferente. Vamos, digan, quiero saber. Diría Goku. Deja de molestar o conocerás la destrucción. Diría Bills de manera amenazante. Por favor, como si ya no la conociera. Diría Goku. Goku, no seas tonto, solo estás causando problemas. Diría Bulma. Ya veo. Diría Whis. ¿Qué sucede? Diría Bulma. Vendré en un momento. Diría Whis. Whis desaparecería de la nada. ¿Se fue sin mí? Diría Bills confundido. Se me hace que pasa algo extraño y no me quieren decir. Diría Goku. Cielos, Goku, eres demasiado inoportuno. Diría Bulma. No hay caso contigo. Bulma le debería de explicar lo que había pasado. Se lo diría solo para que la dejara de molestar. A pesar de las explicaciones, Goku no entendía nada de lo que decía. Solo yo pierdo el tiempo explicándote este tipo de cosas. Diría Bulma. No es mi culpa que no sepas explicar. Diría Goku de mal humor. Whis llegaría. Parecía tener novedades. Señor Goku, tenemos que dar un viaje. Diría Whis. ¿Viaje? Diría Goku confundido. Whis, quiero explicaciones. Diría Bills. Ya lo entenderá. Diría Whis. Whis se iría con Goku. Viajarían a la galaxia donde se encontraba antiguamente el planeta Vegeta. ¿Qué hacemos aquí? Diría Goku. ¿Vio esa estrella? Es donde orbitaba el planeta Vegeta antiguamente. Diría Whis. Vaya, qué interesante. Diría Goku. Pero sigo sin entender qué hacemos aquí. Tenemos que dar un pequeño paseo. Diría Whis. Whis y Goku viajarían al pasado. Llegarían al planeta Vegeta justo antes de su destrucción. ¿Qué hacemos aquí? Diría Goku. ¿Dónde estamos? Es el planeta Vegeta. Diría Whis con normalidad. ¿De verdad? Diría Goku asombrado. Así es. Acabamos de viajar al pasado. Diría Whis. Pero se supone que no está permitido. Diría Goku. ¿Qué cosa, no? Diría Whis. Goku observaría el cielo, notaría una gran bola de ki que cada vez se acercaba más al planeta Vegeta. ¡No puede ser, nos va a destruir! Diría Goku. Nada de eso, porque no podemos cambiar el tiempo. Diría Whis. Señor Goku, observe hacia allí. Goku vería a alguien igual que él. Se trataba de su padre Bardock. Estaba atacando la gran bola de ki con un ataque de ki, pero no le haría nada. ¡Es mi padre!, diría Goku desconcertado. En efecto, diría Whis. Puedes salvarlo. ¿Qué? Pero Bill se molestará, diría Goku. Eso no importa. Dígale que fue una orden mía, diría Whis. Gracias, Whis, diría Goku alegre. Goku se teletransportaría detrás de Bardock, colocaría su mano en el hombro para luego regresar con Whis. Bardock no entendía nada. Oye, ¿qué haces?, diría Bardock, y luego se daría cuenta de la imagen de Goku. ¿Qué está pasando?
es hora de irnos, diría Whis. Whis regresaría al presente con Bardock y Goku. Oigan, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? Diría Bardock. ¿Dónde está el planeta Vegeta? Déjenme presentarles, diría Whis. Señor Goku, él es Bardock, su padre. Señor Bardock, él es su hijo Goku. O como usted bien lo conoce, Kakaroto. ¿Kakaroto? Diría Bardock, confundido. Vinimos del futuro y te acabamos de salvar la vida. Diría Goku. Tienen tiempo para hablar durante el viaje, diría Whis. Whis viajaría de regreso a la Tierra mientras Goku y Bardock se ponían al tanto de todo. Mientras tanto, Bills estaba de mal humor por cómo su ángel se había ido así de la nada. No puedo creerlo. Whis se fue sin darme explicaciones. Diría Bills. Tengo miedo de llevarme alguna sorpresa con Goku. Vamos, si está con Whis, ¿qué podría pasar de malo? Diría Bulma. De pronto Whis llegaría con Goku y Bardock. Bills y Bulma quedarían desconcertados. ¿Por qué hay dos Goku? Diría Bulma sin entender nada de lo que estaba pasando. Whis, ¿qué es todo esto? Diría Bills furioso. Es mi padre, se llama Bardock y lo trajimos del pasado. Diría Goku. ¿Qué? Diría Bills desconcertado. Whis, ¿acabas de alterar el flujo del tiempo? En realidad no es tan así, diría Whis. Solo cumplí con circunstancias inevitables. ¿A qué te refieres con eso? Diría Bulma. Bueno, como se trata de un agujero de gusano que no crea otra línea temporal, decidí investigar un poco. Diría Whis. Curiosamente, llegué al más allá para hablar con Enma Daiyosama sobre la desaparición del planeta Vegeta. Él me afirmó que de todas las muertes faltaba un alma, y esa era la de Bardock. Considerando lo que estaba pasando, era más que claro que solo me encargué de cumplir con lo que ya estaba destinado. Un momento. Esto fue una acción tuya, no cosa del destino. Diría Bills molesto. ¿Mi destino era tomar esta acción? Diría Whis. Bills quedaría pensativo por un momento mientras evaluaba el razonamiento del ángel. Lo cierto es que todo se trataba de un bucle. Aún así, las dudas estaban plantadas sobre la mente de Bills. Como dios de la destrucción, no podía permitir los viajes en el tiempo. Whis, acabas de cometer un error muy grave. Diría Bills. Algo como esto, no puedo perdonártelo. No tengo nada que ver. Solo cumplí con las eventualidades ya establecidas. Diría Whis. Pero si tiene dudas, podemos planteárselas a... Si nos amas. Eres un maldito tramposo. Diría Bills molesto. Bardock aún estaba confundido. No comprendía nada de lo que lo rodeaba. El dios de la destrucción se acercaría a él. Bardock sabía perfectamente quién era Bills. Lo había visto humillando al rey Vegeta por una diferencia por una almohada. Sabía también que hasta el mismo Freezer le tenía miedo. Tú, padre de Goku, trata de no meternos en problemas. Diría Bills al señalarlo de manera amenazante. Los viajes en el tiempo no están permitidos, pero haré de cuenta que no pasó nada, siempre y cuando no causes problemas. Comprendo. Diría Bardock firme, aunque por dentro sentía miedo. Sabía frente a quién estaba. Señor Bills, no lo asuste así. Tiene muchas cosas que aprender. Diría Goku. Goku, ¿qué vas a hacer con él? Diría Bulma. Hay mucho que enseñarle. Diría Goku. Papá, ven a casa. Tengo que presentarte a mi familia. Claro, será un placer. Diría Bardock. De esa manera Goku llevaría a Bardock con Milk y Goten. Sería bien recibido por ellos. Bardock poco a poco iría comprendiendo cómo funcionaban las cosas en la Tierra y se iría actualizando con respecto a los eventos que vivió Goku. Asombrado por todas sus aventuras, Bardock estaba realmente orgulloso de su hijo y todos sus logros. Vaya, Kakaroto, no puedo creer que te hayas vuelto tan fuerte. Diría Bardock. Algún día tengo que conocer a Vegeta. El príncipe era un mocoso pedante que se creía mejor que todos. Imagino que ya cambió. Bueno, digamos que ya no es un mocoso. Diría Goku. ¿Qué? Diría Bardock. Bulma hablaría con Vegeta sobre lo que había pasado con el viaje en el tiempo y el regreso de Bardock. Vegeta no lo podía creer. Entonces, ¿Bardock nunca había muerto realmente? Diría Vegeta. Eso parece. Todo era parte de un bucle. Diría Bulma. ¡Ja! Lo que faltaba. Una razón para hacer enojar al Bills, el dios de la destrucción. Diría Vegeta. Goku llegaría con Bardock para presentarle a Vegeta. Príncipe Vegeta, es un honor verlo. Diría Bardock. No hace falta que me llames príncipe. Eso es parte del pasado. Diría Vegeta. Vegeta, lo conté a mi padre lo fuerte que somos. Vamos a darle una demostración. Diría Goku. ¿De verdad quieres que te gane frente a tu padre? Diría Vegeta. Voy a hacerte pasar vergüenza. Ya quisieras. Diría Goku. Por otro lado, Bills estaba muy pensativo con la situación. No dejaba de pensar que la presencia de Bardock era un error. Whis, esto no me gusta nada. Considero que traer a Bardock desde el pasado fue un error. Diría Bills. Señor Bills, si lo piensa bien, el viaje en el tiempo ya estaba predestinado. Diría Whis. Ya se lo expliqué antes. No me interesa.
De todas maneras, es alguien del pasado. Diría Bills. Entiendo. Supongo que querrá destruirlo. Diría Whis. Bills observaría seriamente al ángel. Te gusta verme en este tipo de circunstancias complejas. Eres un desgraciado. Diría Bills. El que tiene problemas con esta situación es usted. Diría Whis. Le recomiendo que se lo tome con calma y haga de cuenta que no pasó nada. De esa manera podrá estar más tranquilo. No, no lo estaré. Diría Bills. He sido muy permisivo con Goku y los habitantes de la Tierra, incluso con los intentos de viajes en el tiempo por parte de Bulma. Esto tiene que terminar ahora. Terminaría de decir Bills seriamente. Bardock se adaptaría sorprendentemente bien a la vida en la Tierra, aunque al principio estaba poco desorientado por la tecnología y las costumbres terrestres. Pronto se haría amigo de Vegeta y el resto de los guerreros Z. A medida que compartía historias sobre su vida en el pasado, todos se maravillaban de la fuerza y valentía de Bardock por sus grandes historias. Goku estaba emocionado de tener a su padre a su lado, y Bardock a su vez se sentía orgulloso del guerrero fuerte y amable en el que se había convertido su hijo. Sin embargo, la situación no pasaría desapercibida para Bills, el dios de la destrucción. A pesar de los intentos de Whis por calmar las preocupaciones de Bills, este no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Lo noto muy serio, señor Bills. No me diga que sigue con esa preocupación. Diría Whis. Sabes que no puedo aprobar esto. Toda esta situación con los viajes en el tiempo se ha ido de control. Diría Bills. Tengo que hacer algo antes de que suceda algo más. No me diga que piense eliminarlos a todos. Diría Whis. Bills pondría una expresión tensa, pero no respondería. Una noche, mientras todos disfrutaban de una cena en la casa de Goku, Bills los observaba desde su planeta para mantenerlos vigilados. Entonces, decidiría confrontar a Whis sobre esta situación. Ya estaba harto de todo, y mientras los días pasaban, la situación se volvería más tensa. Whis, esta situación no me agrada en absoluto. Diría Bills con seriedad. Traer a alguien del pasado va en contra de las reglas cósmicas. No puedo permitir que esto continúe. Whis suspiraría antes de responder. Señor Bills, entiendo sus preocupaciones, pero todo está dentro de los límites predestinados. El flujo del tiempo ya estaba destinado a que Bardock regresara. Explicaría Whis. Entiendo que no le guste, pero no me haga responsable a mí. No me importa. Esto desencadenará consecuencias imprevisibles. Diría Bills con frustración. Si no hago algo al respecto, podría causar un desequilibrio en el universo. ¡Que no! ¡Que es un nudo dentro de la misma línea del tiempo! Diría Whis. Supongo que podemos pedir la opinión del Supremo Sacerdote. Después de todo, es alguien muy sabio. Diría Bills. Está bien, lo ayudaré. Diría Whis al sentirse chantajeado. Mientras tanto, en la Tierra, Bardock se estaba adaptando cada vez más a su nueva vida. Se esforzaba por entender la tecnología y las costumbres terrestres. Su actitud valiente y su deseo de aprender ganaron el respeto de los guerreros Z. Un día, mientras entrenaba con Goku y Vegeta, Bardock expresaría su felicidad por tener una oportunidad de estar con su hijo. Nunca pensé que tendría esta oportunidad. Estoy agradecido, diría Bardock, mirando a Goku con aprecio. Después de todo, el destino se encargó de que pudiese sacarte del planeta Vegeta a tiempo. Estamos felices de tenerte aquí, papá, diría Goku. Mientras tanto, Bills tomaría la decisión de observar de cerca la situación en la Tierra. Utilizando sus habilidades divinas, se camuflaría y se mezclaría entre los humanos para vigilar las acciones de Bardock y los demás. Buscaba la más mínima excusa para solo deshacerse de Bardock. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida por Goku y Vegeta. ¿Sientes eso? Diría Goku. Sí. Es como si el aire se hubiese calentado en una zona. Diría Vegeta. ¿De qué están hablando? Diría Bardock confundido. Goku y Vegeta se observarían entre sí al notar que Bardock no sentía nada. No puede ser que estos tontos sientan mi presencia. Tengo el ki al mínimo, pensaría Bills. Goku y Vegeta harían de cuenta que todo estaba bien, pero de pronto ambos lanzarían un ataque de ki hacia Bills. Bills, estando invisible, saltaría. Ambos Saiyajins notarían la hierba en el suelo moverse. Al instante, los dos llegarían a la altura, atacarían al aire y lograrían entre ambos conectar una patada en Bills. El dios de la destrucción recibiría el daño y perdería su camuflaje de invisibilidad. ¿Señor Bills? Diría Goku desconcertado. No lo entiendo, diría Vegeta. Ese es el dios de la destrucción, diría Bardock. Bills descendería fingiendo que no le había dolido en nada. No decía una sola palabra. Maldición. No puedo creer que hayan sentido mi presencia. ¿Tanto han entrenado? Pensaría Bills. Señor Bills, ¿acaso nos estaba espiando? Diría Goku. Es lo que parece, diría Vegeta. No, claro que no. Me ofende que pienses eso de mí, diría Bills. Pues entonces, diría Goku. Sucede que los estamos evaluando.
diría Whis al mostrarse. El señor Bills quería saber qué tan agudos están sus sentidos. Siendo honesto, no esperábamos que tuvieran resultados tan positivos. Sí, los felicito. Han sentido la presencia de un dios, diría Bills siguiendo el juego de Whis. Vaya, no puedo creer que tenga que hacer esto, pensaría Whis. Entonces, somos buenos, ¿eh? Diría Goku alegre. ¿Sucede algo? Diría Bardock. ¿Qué quieres decir con eso? Diría Bills. Puedo leerlo en tus ojos. Diría Bardock. He visto a miles de personas en estado de guerra, aliados y enemigos. Esos ojos son de desconfianza. Bills quedaría serio por un momento. Observaba a Bardock con desprecio. Estaba esperando solo una excusa para poder eliminarlo sin que nadie le dijese nada. Y aún más sin sentir culpa por ello. Bueno, el señor Bills es así. Siempre pone cara de malo, pero por dentro tiene un corazón muy tierno. Diría Goku. Oye, no hables así de mí. Soy una figura amenazante. Diría Bills furioso. Al final parece un gatito mimoso. Diría Whis. Como sea, es hora de irnos. Diría Bills. Por cierto, espero que Bardock se esté portando bien. ¿Y por qué se portaría mal? Diría Goku. No lo sé. Tú dime. Diría Bills. Señor Bills, estoy pensando que quiere decirme algo. Diría Goku. Nada. Diría Bills. Bills y Whis se irían con las manos vacías. Al final no logró hacer lo que quería. Diría Whis. Bardock no reacciona con nada. Diría Bills. No hace nada. No conquista nada. No roba. Le dije que no era para tanto. Está disfrutando de una vida en paz en la Tierra, lejos de cualquier guerra. Diría Whis. Días más tarde llegaría la luna llena. Nuestros amigos habían olvidado ese detalle. Bardock estaba dentro de la casa de Goku y lograría ver la luna llena desde la ventana. ¡No puede ser! Diría Bardock. ¡Goku, su cola! Diría Milk. ¡Ay, es cierto! Diría Goku aterrado. Bardock comenzaría a transformarse lentamente, pero tomaría la prudencia de salir por la puerta. Una vez fuera, su transformación culminaría. Se convertiría en un Osaru gigante. ¡Ahí es! Diría Bills que lo vigilaba. Whis, vamos a la Tierra ahora. ¡Cielos! Diría Whis. Whis y Bills volverían a partir a toda velocidad. Mientras tanto, Goku saldría fuera para ver a su padre convertido en un Osaru gruñendo a la luna. Goku, tienes que hacer algo antes de que tu padre lo destruya todo. Diría Milk. No te preocupes, yo me encargo. Diría Goku. De pronto Bills y Whis llegarían de la nada. Sabía que iba a haber un problema. Diría Bills. Bills crearía una bola de Hakai en su mano. La lanzaría hacia Bardock, pero Goku sujetaría el ataque con gran determinación. Las manos de Goku liberarían humo mientras la bola de Hakai rodaba en su mano con celeridad. Pero aún así, Goku lanzaría lejos la bola de Hakai. ¿Qué diablos pasa contigo? Diría Goku fuera de sí. ¿No ves que tu padre es un monstruo? Tiene que ser destruido. Diría Bills. Es solo mi forma Osaru. Diría Bardock. ¿Por eso estás fuera de control? Diría Bills confundido. Bardock, a pesar de estar en aquella forma bestial, estaba sentado con los brazos cruzados mientras jugaba con su cola de lado a lado. Papá, ¿estás bien? Diría Goku. ¿Por qué no lo estaría? Diría Bardock. Vaya, se ve muy tranquilo. Diría Milk. Vegeta llegaría a sentir el ki de Bardock y ver la luna llena. También lo había olvidado. Al menos lo controla. Diría Vegeta aliviado. No lo entiendo. Diría Bills. No sé qué tienes que entender. Me convertí en Osaru por la luna llena. Diría Bardock. Papá, pensé que ibas a perder el control. Diría Goku. ¿Por qué lo haría? Solo un Saiyajin fracasado no puede dominar su forma Osaru. Diría Bardock. ¡Ja! ¡Te lo dije! Diría Vegeta. Vegeta, no seas grosero. Diría Goku. Espera, Kakaroto. ¿Tú pierdes el control? Diría Bardock. Lo perdía, pero eso es cosa del pasado. Ya no me crece la cola. Diría Goku. Señor Bills, todo está en orden. Mi padre sintió que iba a transformarse y salió. Sí. No quería destruir la casa desde dentro. Diría Bardock. Es un sujeto muy responsable. Diría Milk aliviada. Aún así algo no está bien. Diría Goku. Señor Bills, ¿acaso nos está vigilando? Bills no sabía qué contestar, pero ya se cansaría de todo. Esto no puede seguir así. El problema es tu padre. Diría Bills. Oiga, ¿de qué está hablando? Diría Goku confundido. Ay, no puedo creer que esto está pasando. Veníamos de estar tan tranquilos. Diría Milk. Tu padre es alguien fuera del flujo del tiempo. Mi responsabilidad como dios de la destrucción es destruirlo. Diría Bills seriamente. No lo puedo creer. Diría Bardock. Oye, no lo permitiré. Diría Goku. Así que por eso nos estabas vigilando tanto.
Diría Vegeta. Agradecería que por favor no se metieran. No es nada personal. Saben que los viajes en el tiempo no están permitidos. Diría Bills. Pero díselo a Whis. Diría Goku. Eso es su culpa. Ya se lo dije. Pero quiere chantajearme con mi padre. Diría Whis. Si le dice que viajé en el tiempo, me castigarán. Lo siento, pero tu padre tiene que desaparecer ahora mismo. Diría Bills. Sabía que no te agradaba. Diría Bardock. Bills señalaría a Bardock para atacarlo con la energía de Hakai, pero Goku iría hacia Bills y lo sujetaría de la muñeca. Sabes que no puedo permitir esto. Diría Goku. Así que será mejor que te detengas. Era inevitable que te pusieras en mi camino. Diría Bills. Bills estallaría su ki lanzando a Goku lejos. Aún así, Goku detendría su impulso. Luego Vegeta se colocaría a un lado de Goku. Sabían que una pelea era inevitable. Vegeta, ¿acaso vas a pelear? Diría Goku. Vegeta, ¿tú también? Diría Bills molesto. ¿Pero por qué? Porque estoy más que seguro que si peleas con Kakaroto buscarás desaparecer a la Tierra. Diría Vegeta. Y eso no lo voy a permitir. Como sea. Supongo que tendré que pelear contra ambos. Diría Bills. No puede ser que todo esto pase por mi presencia. Diría Bardock. Es increíble que adultos como ustedes estén peleando por cosas como estas. Diría Milk molesta. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue. Estaban listos para darlo todo. Bills comenzaría a elevar su ki mientras manifestaba energía de destrucción alrededor de él. La tensión se podía sentir en el ambiente. Los Saiyajins estaban listos para su combate contra el dios de la destrucción. Finalmente, Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Bills. Comenzarían a intercambiar golpes con gran ferocidad. Bardock, quien seguía transformado en Osaru, vería la pelea sin poder seguir los movimientos de los tres guerreros. No puede ser. Son increíblemente rápidos. Diría Bardock desconcertado. La batalla se llevaría a cabo con un majestuoso espectáculo de golpes y patadas, más ataques de ki y distintos tipos de técnicas. Supongo que la paz duró poco. Diría Whis apenado. La situación era reñida. Los Saiyajins hacían lo posible no solo por defender a Bardock, sino también a la Tierra. La batalla entre Goku, Vegeta y Bills alcanzaría proporciones épicas, mientras el cielo se iluminaba con la energía desatada por los tres guerreros. Bardock, aún transformado en Osaru, observaba la confrontación con asombro desde la distancia, incapaz de seguir completamente la velocidad de los movimientos. Goku y Vegeta se coordinaban a la perfección, aprovechando al máximo su forma de Super Saiyajin Blue. Sin embargo, Bills demostraba ser un rival formidable, esquivando ágilmente los ataques y contraatacando con su energía de destrucción. La Tierra temblaba con la intensidad de la batalla, mientras los demás observaban. Mientras la pelea continuaba, Bardock comenzaría a recordar su pasado, sus batallas en el planeta Vegeta y cómo había llegado a ese punto. A pesar de haberse adaptado a la vida en la Tierra, la sombra de su pasado como su guerrero seguía persiguiéndolo. Se preguntaba si esta batalla era su destino, si estaba destinado a enfrentarse a los dioses por el bien de su nueva vida, o si su existencia era un error por estar fuera de su época. Todo esto es por mí, pensaría Bardock al levantarse. Goku en medio del combate observaría hacia Bardock y notaría la expresión reflexiva en el rostro de su padre. Maldición. No se ve bien, pensaría Goku. En esa distracción, Bills conectaría un fuerte golpe de puño en su rostro. ¡Kakaroto, no te distraigas!, diría Vegeta. La batalla llegaría a un punto crítico cuando Goku y Vegeta realizan un ataque combinado, lanzando una ráfaga de energía hacia Bills. Sin embargo, el dios de la destrucción respondería con un contraataque devastador que envía a los Saiyajins volando. La situación parecía sombría, pero Goku se levantaría con determinación. Vegeta, necesitamos algo más. Tenemos que unir nuestras fuerzas y superar los límites, diría Goku mientras se ponía en pie. No me digas que quieres usar la fusión, diría Vegeta. No importa lo que hagan, no podrán contra mí, diría Bills seriamente. Vegeta asintió con seriedad, reconociendo la gravedad de la situación. Ambos Saiyajin se fusionarían utilizando la danza de la fusión, dando lugar a Gogeta, un guerrero de poder inigualable. Gogeta se lanzaría hacia Bills con una velocidad asombrosa, desatando una serie de ataques rápidos y poderosos. ¡Maldito desgraciado con esa estúpida fusión!, diría Bills furioso. Bills, a pesar de su sorpresa, respondería con todo su poder. Bills levantaría sus manos creando una gran bola de Hakai. Si no quieren rendirse por las buenas, morirán por las malas, diría Bills determinado. ¡Sucia rata! ¡Mira lo que haces!, diría Gogeta. Bills lanzaría su ataque con todo, mientras que Gogeta lo sostendría resistiendo incluso la destrucción. ¿Cómo es posible? Es demasiada energía de destrucción, diría Bills desconcertado. Vaya, saben controlar el Hakai del adversario. Esto se pone interesante, diría Whis. Las manos de Gogeta estaban envueltas en ki.
energía que llevaba hasta allí constantemente para cancelar la destrucción. Gogeta gritaría al forzar su ki al máximo y desviaría el ataque hacia el cielo. La bola de Hakai explotaría en la atmósfera, creando una gran nebulosa de color violeta. ¡Ja! ¡En tu cara! Diría Gogeta agitado mientras recuperaba el aliento. Eres un maldito tramposo. No creas que te saldrás con la tuya. Diría Bills. Gogeta y Bills se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Generarían una gran corriente de aire entre ellos. La batalla se volvería aún más intensa, con ondas de energía desgarrando el cielo. Mientras tanto, Whis observaba la batalla con una expresión calmada, consciente de que las acciones de Bills podrían tener consecuencias cósmicas. Yo se lo advertí, pero no me escuchó, diría Whis como si estuviese decepcionado. La batalla continuaría por un largo momento de tensión, con ambos lados agotando sus energías. Gogeta, a pesar de su increíble poder, comenzaría a mostrar signos de fatiga, producto de sostener el Super Saiyajin Blue. Sabía que debía apurar la batalla. Bills, por otro lado, también estaba sintiendo el impacto de la feroz confrontación. El destino de Bardock y la Tierra pendía de un hilo, mientras la batalla llegaba a su clímax. Gogeta notaría sus músculos como estaban sobreesforzados. Incluso se escuchaban estos por la tensión. Tengo que ponerlo todo en este ataque, diría Gogeta. Gogeta prepararía su final Kamehameha como lo usó contra Samas en su modo Vegeto. ¡Ja! Gritaría Gogeta al darlo todo. Bills sostendría el ataque con todas sus fuerzas. Era demasiado hasta para el mismo dios de la destrucción. Aún así, Bills lo daba todo por resistirlo. ¡Maldición! Diría Gogeta al notar que se le acababan las fuerzas. Bardock en su forma Osaru aprovecharía el incremento de poder para hacer todo lo posible por ayudar. Se colocaría detrás de Bills, abriría su boca y lanzaría un gran ataque de ki a sus espaldas. Si bien era muy débil para esta pelea, aquella técnica le provocaba mucho malestar. ¡Maldito simio! Diría Bills. Bills perdería el agarre, por lo que no soportaría más sostener el ataque de Gogeta. Finalmente recibiría el ataque de lleno. Bills se sumergiría en una gran explosión de energía colosal que dejaría cegados a todos. Luego Gogeta perdería la fusión, regresando a ser Goku y Vegeta. Bills caería al piso casi sin poder moverse. Su cuerpo liberaba humo por las fuertes quemaduras. Bills trataría de levantarse, pero no lo lograría. Estaba en pésimo estado. Esto no quedará así, diría Bills. Ya es suficiente. Perdiste, diría Goku. Acepta tu derrota y déjanos en paz, diría Vegeta. ¡Nunca!, diría Bills. ¿No deberían de matarlo?, diría Bardock, quien seguía siendo un Osaru. ¿Qué? No, es un dios. No podemos hacerle eso, diría Goku. No es malo, solo está equivocado. ¡Todo es tu culpa!, diría Bills furioso. ¡Todo por tu presencia! Bardock gruñiría en su forma Osaru. Estaba a nada de atacar a Bills. Whis, ¿puedes irte con él?, diría Goku. Según las reglas, no debo intervenir en un combate hasta que haya un resultado, diría Whis. El resultado es claro, Bills perdió, nosotros ganamos, diría Vegeta de brazos cruzados. En ese caso, diría Whis. Whis tomaría a Bills y sin dudarlo se irían de allí. ¿Ya están lejos?, diría Goku. Sí, ya es suficiente, diría Vegeta. Goku y Vegeta caerían al suelo. Estaban esforzándose demasiado por fingir que estaban bien cuando apenas podían mantenerse en pie. Vaya, eso sí que es voluntad por no admitir debilidad, diría Bardock. ¡Ay, me duele respirar!, diría Goku. Yo no siento las manos. Momentos más tarde, vemos a Bills despertar. Acababa de ser curado por su ángel. ¡Cielos! Eso fue humillante, diría Bills. Es una lástima. Perdió por muy poco, diría Whis. Quizás, si el señor Bardock no hubiese intervenido, usted hubiese ganado. Esos desgraciados y esa maldita fusión. Esto no quedará así, diría Bills seriamente. El humo de la batalla se disipaba lentamente, revelando el paisaje devastado que dejaron a su paso los intensos combates entre Goku, Vegeta, Bardock y el poderoso dios de la destrucción. Los Saiyajins estaban agotados, pero la victoria era suya, aunque a un alto costo. Cerca de la casa de Goku estaba devastado por tan inmensa pelea. Incluso dentro del hogar de Goku, varias cosas se habían roto por los fuertes temblores. Bills, recuperado gracias a la intervención de Whis, miraba con rabia a los guerreros Saiyajins desde la distancia. A pesar de su derrota, su orgullo no le permitía aceptar la realidad. Los eventos de la batalla lo atormentaban, especialmente la intervención de Bardock en su forma de Osaru. Whis, siempre calmado, observaba con interés la situación, sabiendo que las consecuencias de este enfrentamiento podrían tener un impacto más allá de lo que cualquiera de los involucrados podría imaginar. Esto no se quedará así. Se arrepentirán de meterse con Bills, el dios de la destrucción, diría Bills seriamente. Creo que lo mejor es aceptar la derrota con madurez, diría Whis.
¡Jamás! Respondería Bills al instante. Las horas pasarían y nuestros amigos serían curados gracias a las semillas del ermitaño. La luna llena ya no estaba, por lo que Bardock regresaría a la normalidad. Aún así, sabían que Bills estaba vivo y debían de estar preparados para otra futura visita. Esa fue una batalla intensa. Diría Goku forzando una sonrisa. Pero lo logramos, ¿verdad? Vegeta gruñía en respuesta. Sí, pero no puedo decir que disfruté esa fusión. Apenas puedo aceptar que nos rebajáramos a eso. Diría Vegeta. Vamos, no es para tanto. Como si nunca la hubiésemos usado antes. Diría Goku. Nunca pensé que existiría una técnica de este tipo. La verdad es que me dejaron sin palabras. Diría Bardock. Me gustaría enseñarte, pero no tienes a nadie de tu nivel y raza para poder usarla. Diría Goku. Solo yo y Vegeta tenemos esta similitud, y fusionarme contigo, si tuvieras mi poder, sería extraño. No creo que los recuerdos de tu madre compartidos sean una buena idea. Diría Bardock recordando algunas cosas. Deberíamos descansar un poco. En ese momento un destello de luz aparecería en el cielo. Todos voltearían hacia arriba para ver una nave espacial que se acercaba rápidamente. La nave aterrizaría con gracia revelando a Jaco, el patrullero galáctico. ¿Qué diablos pasó aquí?, preguntaría Jaco mirando el paisaje destruido. ¿Y a ti qué te importa? Pues me importa mucho, porque tuve que venir por una distorsión en el espacio-tiempo, diría Jaco. Ay, no. Otro más con eso. Diría Goku de mal humor. Goku, Vegeta y Bardock explicarían brevemente la situación, desde la aparición de Bills hasta la intensa batalla que siguió. ¡Con el dios de la destrucción! ¡Esto es grave, chicos!, diría Jaco visiblemente nervioso. En fin, la distorsión del espacio-tiempo se originó donde estaba el antiguo planeta Vegeta, y dado el historial de violaciones a las leyes galácticas que tiene ese planeta, pues no me quedó otra más que venir. Y vaya que tenía razón en hacerlo. Entonces, habla con Whis, porque él fue el responsable. Diría Goku. ¿Qué?, diría Jaco desconcertado. Fue Whis quien viajó en el tiempo y trajo a Bardock. Diría Vegeta. ¡Eso no puede ser!, diría Jaco. ¡Qué enano más molesto! Oye, ya te dieron sus explicaciones. Si no tienes nada más que hacer, pues mejor vete de aquí. Ten más respeto. Estás hablando con un miembro de la Patrulla Galáctica. Soy un soldado de élite, diría Jaco con orgullo. Jaco, yo que tú no lo hago enojar, diría Goku. Bardock comenzaría a elevar su ki sin decir una sola palabra. Jaco quedaría aterrado. Luego Goku y Vegeta entenderían que esto no había terminado y que solo era el principio de un roce más importante con Bills. En el planeta del dios de la destrucción, Bills no estaba dispuesto a aceptar esa derrota. Esto que sucedió es un claro ejemplo de que los dioses de la destrucción no podemos dejar de entrenar, diría Bills. ¡Ay, no se haga! Siempre se lo he dicho y hasta que no le dieron una paliza no lo entendió, diría Whis de mal humor. Como sea, es hora de entrenar, diría Bills. Tengo que regresar con la frente en alto y darles una lección a esos Saiyajins. De esa manera Bills comenzaría a entrenar bajo la tutela de Whis, mientras que en la Tierra Goku y Vegeta también entrenarían con fervor, sabiendo que Bills no se quedaría de brazos cruzados. Bardock no se quedaría atrás, también entrenaría, aunque claramente no lo haría con Goku y Vegeta. Entrenaba solo por estar en un nivel muy inferior. La tensión en la Tierra era evidente por la amenaza de que Bills pudiese destruirlos en cualquier momento. Después de la intensa batalla contra Bills, la Tierra quedaría sumida en un silencio tenso. Los Saiyajins Goku, Vegeta y Bardock se encontraban agotados, pero decididos a seguir entrenando para enfrentar cualquier amenaza futura. Mientras tanto, en el planeta del dios de la destrucción, Bills, aún recuperándose de la derrota, se sumergía en un entrenamiento riguroso bajo la supervisión de Whis. Es increíble verlo entrenando después de tanto tiempo, diría Whis. Está muy motivado. Bills no dejaba de atacar a Whis con una lluvia de golpes de puño de los cuales el ángel esquivaría fácilmente. Los días pasaban y la paz en la Tierra parecía retornar a la normalidad lentamente. Goku, Vegeta y Bardock se enfocaban en mejorar sus habilidades, conscientes de que Bills no se quedaría de brazos cruzados. Entrenaban juntos, compartiendo técnicas y estrategias, forjando un lazo más fuerte como equipo. A medida que avanzaban en su entrenamiento, también reflexionaban sobre el pasado y los eventos que llevaron a esta confrontación. Un día, mientras se entrenaban en la cima de una montaña, Goku sugirió la posibilidad de buscar la manera de comunicarse con Bills de una manera más pacífica. Tal vez podamos entender sus razones y evitar futuros enfrentamientos. Después de todo, todos compartimos el mismo universo, diría Goku con su característica inocencia. ¿Comunicarnos con Bills? Es un dios de la destrucción. No creo que entienda razones como las nuestras, diría Vegeta. Vegeta tiene razón. Si su intención es destruirnos, dudo que una charla lo haga cambiar de opinión, diría Bardock. Además, ya eran amigos y de todas maneras quiere destruirlos. Su cargo está por encima de cualquier cosa. Quizás deberíamos intentarlo. No perdemos nada con intentar hablar con él, diría Goku.
Kakaroto, eres un idiota, diría Vegeta. Oye, diría Goku molesto. Mientras discutían, una figura conocida aparecía entre ellos. Era Whis, que se había presentado a escondidas de su dios de la destrucción. Vegeta tiene razón. Comunicarse con un dios de la destrucción no es tan sencillo como parece. Sin embargo, veo que ustedes tienen una voluntad fuerte y un deseo de paz. Tal vez haya una manera de resolver las cosas. Recomendaría Whis con su habitual calma. No queremos más conflictos. Si hay algo que podamos hacer para evitarlo, pues lo intentaremos, diría Goku. En ese caso, les propongo un desafío. Si son capaces de superar una prueba que diseñaré, podrán hablar con Bills de manera segura. ¿Están dispuestos a aceptar? Diría Whis. ¿A qué te refieres con hablar de manera segura? Diría Vegeta. Que yo mismo me encargaré personalmente de que el señor Bills no les haga daño. Diría Whis. Será algo así como una especie de tregua. Goku, Vegeta y Bardock intercambiarían miradas determinadas y asintieron al unísono. Whis, complacido, les explicaría la naturaleza de la prueba y los conduciría a un lugar especial para llevarla a cabo. La prueba consistía en un campo de entrenamiento interdimensional, donde la gravedad, el tiempo y las condiciones podían cambiar instantáneamente. Los Saiyajins se enfrentarían a desafíos nunca antes vistos, poniendo a prueba no solo su fuerza, sino también su resistencia. Los días se convirtieron en semanas, mientras Goku, Vegeta y Bardock superaban cada obstáculo con determinación. Whis observaba con atención, evaluando no solo su poder, sino también su capacidad para adaptarse y aprender. A medida que avanzaban, se percataba de que la prueba no solo buscaba medir su fuerza, sino también su disposición para el crecimiento y la comprensión. En un momento, Whis estaba observando desde su báculo hasta que nota la presencia de Bills. Whis, ¿qué observas? Diría Bills seriamente. Nada, diría Whis al quitar la imagen de su báculo. No te creo, déjame ver, diría Bills. Le dije que nada, ahora sigue entrenando, que tiene mucho por hacer, diría Whis seriamente. Ahora entreno, acabo de despertar, déjame perder el sueño un poco, diría Bills. Finalmente, después de intensas jornadas de entrenamiento con una distorsión del tiempo, los Saiyajins superarían la prueba. Exhaustos pero satisfechos, regresarían a la Tierra. Whis iría por ellos al instante. Ahora tienen el derecho de hablar con el señor Bills sin temor a represalias. Pero recuerden, la comunicación con un dios de la destrucción es un terreno delicado. Sean respetuosos y cautelosos, diría Whis. Whis, di la verdad, diría Goku. Nunca iba a existir esa conversación. Claro que no, pero los puse a entrenar en un tiempo distorsionado. Se dice de nada, diría Whis. Gracias por tu apoyo. Esto significó una gran ventaja para nosotros, diría Goku. Recuerden que yo no puedo ayudarlos. Solo les hice una prueba para hablar con el señor Bills. Soy un ángel, no puedo intervenir, diría Whis al guiñar un ojo. Decididos, Goku, Vegeta y Bardock se dirigen al planeta del dios de la destrucción. ¿Qué es lo que hacen aquí?, diría Bills seriamente mientras interrumpía su meditación. Oh, señor Bills, ¿quieren tener un diálogo diplomático con usted?, diría Whis. ¿Diplomático?, diría Bills seriamente. Ahora entiendo. Bills se acercaría flotando lentamente hacia nuestros amigos. Los tres estaban en guardia. Para venir con intención diplomática los veo muy a la defensiva, diría Bills. Papá, quédate atrás, recuerda lo que hablamos, diría Goku. Pero Kakaroto, diría Bardock. ¡Hazlo!, diría Vegeta. Bardock tomaría distancia mientras que Goku y Vegeta se prepararían. Puedo notar en ustedes que han estado entrenando duramente, diría Bills. Y asumo que un ángel los ha ayudado. Bills observaría a Whis con una extraña expresión. El ángel fingiría que no tenía nada que ver. Tenemos que hablar, Bills. Queremos entender tus motivos y encontrar una solución pacífica, comenzaría a decir Goku. Goku sabía que la pelea estaba a nada de llevarse a cabo, pero tenía que seguir actuando de que iban a dialogar para no comprometer la posición de Whis, que los había ayudado. Bills, aún resentido por su derrota, ignoraría las palabras de Goku. Desataría una oleada de energía lanzando lejos a Goku y Vegeta. Estos dos, desde lejos, se transformarían en Super Saiyajin Blue. Se lanzarían con todo hacia Bills. Comenzarían a atacarlo coordinadamente mientras Bardock esperaba el momento perfecto para actuar. Ambos Saiyajins lo daban todo, demostrando que habían superado sus poderes. Si bien Bills también había mejorado en ese tiempo, la diferencia de poder era menor en este caso. Aún así, Bills sabía que la única manera de ser vencido era mediante la fusión, por lo que lo evitaría a toda costa.
Tanto Goku como Vegeta se darían cuenta de que Bills se colocaba en medio de ellos todo el tiempo. No les daba una sola apertura que permitiera que ellos se fusionaran. En un momento que Goku y Vegeta atacaban fervientemente, Bills esquivaría 2 ataques consecutivos para responder con un ataque en el pecho de cada uno. Goku y Vegeta saldrían despedidos lejos, aumentando sus distancias entre ellos. Vaya, ¿se lo tomó en serio el hecho de no dejarlos fusionarse?, pensaría Whis. Vegeta, tenemos que fusionarnos, diría Goku. ¡Idiota! ¡Casi no podemos posicionarnos!, diría Vegeta. Bills llegaría a Vegeta con una fuerte patada en su estómago. El Saiyajin tosería sangre. Goku llegaría a las espaldas de Bills y lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. El dios de la destrucción se movía a los lados, esquivando todos los ataques a pesar de estar de espaldas. ¡No puede ser! ¡Es rápido!, diría Goku. Pero sobre todo está más enfocado que antes. Bills se giraría con una patada hacia Goku que lo lanzaría lejos. Vegeta se le lanzaría por atrás, pero Bills lo sujetaría del cuello y lo lanzaría lejos. Goku y Vegeta seguían separados. No tenían manera de fusionarse. En ese momento Goku y Vegeta atacarían con una lluvia de bolas de ki desde varios puntos. Bills seguía esquivando, aunque sospechaba que tramaban algo. Parece que traman algo para poder fusionarse, pensaría Bills. Espero que tengan algo planeado para fusionarse, diría Whis. De pronto Bardock aparecería detrás de Bills. Estaba transformado en Super Saiyajin. Bills se giraría para atacarlo, podría aniquilarlo de un solo golpe, pero no se esperaba que Bardock respondiera con el Kaioken. Bills quedaría cegado por un momento. ¡Es ahora!, diría Bardock al irse. ¡Bien hecho, papá!, diría Goku. Goku y Vegeta, sin perder un solo segundo, comenzarían a realizar los pasos de la fusión. Bills, sabiendo sus planes, lanzaría ataques de ki aleatorios sin saber a dónde estaban. No podía ver, y el ardor en sus ojos era tan fuerte que no podía orientarse. Goku y Vegeta lograrían fusionarse, apareciendo nuevamente Gogeta. Ahora, Bills se enfrentaba a un gran problema. Cuando su visión se aclara, se da cuenta de la existencia de un Gogeta. ¡Desgraciados! ¿Con que ese era su plan?, diría Bills. Ahora acabaremos contigo, y como estás en tu planeta, no tendrás a dónde escapar, diría Gogeta. Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Se lanzaría con todo hacia Bills, llegando con un fuerte golpe de puño en su estómago. Bills tosería sangre y quedaría de rodillas. ¡Maldito!, diría Bills. Ahora no tendrás oportunidad, diría Gogeta. Gogeta de un ataque de ki lanzaría lejos a Bills. Este rodaría varios metros por el suelo. Vaya, son más fuertes de lo que creía, diría Bardock. Whis se acercaría a Bardock. Fue una buena estrategia, diría Whis. Ese lugar al que nos enviaste nos obligó a pensar para subsistir. Créelo, nos fue útil, diría Bardock. Gogeta seguía atacando a Bills, aunque notaría que el dios de la destrucción solo se limitaba a esquivar los ataques. ¿Por qué no ataca? Se ve muy tranquilo, pensaría Gogeta. En un momento Gogeta tomaría distancia. Estaba listo para dar su siguiente ataque. Por suerte, estaba listo para esto, diría Bills. ¿Qué?, diría Gogeta confundido. Un momento, diría Whis alerta. ¿Qué sucede?, diría Bardock. Algo no me cuadra. No puede ser eso, diría Whis. ¿Qué cosa?, diría Bardock. Gogeta iría con todo hacia Bills. El dios de la destrucción respiraría hondo mientras su cuerpo se rodeaba de una extraña energía. ¡Maldición! ¡No puedo advertirles!, diría Whis entre dientes. Oye, ¿de qué estás hablando?, diría Bardock. Antes de que Gogeta llegara a Bills, el dios de la destrucción los atacaría con una extraña energía. Esta, al hacer contacto, no les haría daño. Gogeta se detendría sin entender qué pasaba. ¿Qué es esto?, diría Gogeta al ver cómo la energía jugaba como una capa alrededor de ellos. De pronto Goku y Vegeta regresarían a la normalidad. La fusión se había roto. ¡Kakaroto! ¿Qué hiciste?, diría Vegeta. Yo no hice nada. ¿Tú qué hiciste?, diría Goku. Yo lo hice, diría Bills. Mi técnica se llama la partición forzada de almas y regresa las almas fusionadas a un solo ser. ¿Partición de qué?, diría Goku confundido. ¡Kakaroto, eres un idiota!, diría Vegeta. No lo entiendo, diría Bardock. ¿Acaso sabías que podía hacer eso? Es una técnica que intenté enseñarle hace años, pero nunca la aprendió por pereza, diría Whis. No me di cuenta de que la estaba probando en secreto. Logró dominarla después de todo. Imposible, diría Bardock. Pueden fusionarse las veces que quieran, pero cada vez que lo hagan los regresaría a la normalidad, diría Bills. Demonios, tendremos que pelear así, diría Goku. Vaya, si me lo decías no me iba a dar cuenta, diría Vegeta. Vegeta, no empieces, diría Goku. Bills llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en el estómago de cada uno. Ambos Saiyajins quedarían de rodillas sin poder moverse. En ese momento perderían sus transformaciones. Bardock, sin soportarlo, se lanzaría con todo hacia Bills. A pesar de solo usar el Super Saiyajin y tener un poder bajo, estaba dispuesto a pelear en una situación tan extrema.
Bills, ahora pelearás conmigo. Gritaría Bardock molesto. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku y Vegeta no pueden fusionarse? ¿Acaso Bardock podrá hacer algo útil? Y también, ¿qué será del destino de nuestros amigos? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.